This call is now being recorded. Excelente, estamos en vivo. Ahora sí, no hay vuelta atrás. Cualquier disparate va a quedar registrado, ¿no? Y será motivo posiblemente de pues, una investigación por parte de la Inquisición moderna. Exacto. Así que tendremos mucho cuidado de que nuestras opiniones pues, no deriven en un encierro. Exacto. Muy bien, pues les damos la bienvenida a esta segunda sesión del ciclo de cine que titulamos Sobrevivencia. Bienvenida, Wendy. Hola, gracias. Bienvenida, tía Yolanda, tío Gualtiero, Tere, Norma, Álvaro, que andaba por acá. Y pues estamos comenzando el día de hoy precisamente platicando de una cinta que fue una producción española y estadounidense, me parece. Se trata de esta cinta llamada Los Fantasmas de Goya. Yo debo admitir, como decía yo hace un minuto, que no conozco realmente sobre este señor. Ubico su nombre, tengo una noción bastante ligera de su trabajo, pero para mí todo lo que nos ofrece la cinta resultó algo muy novedoso y también debo señalar que, curiosamente, en algún momento que estaba contemplando ver esta cinta, había leído una reseña en la cual alguien criticaba la película porque les parecía a varias personas que la primera mitad de la cinta es como si nos estuviera contando un argumento y después de la mitad, luego de la invasión de Francia, la historia cobra otro rumbo. Algunas personas pensaron que esto era un error y que los confundía. Yo estuve tentado a ya no ver la película confiando en la reseña. Por fortuna me di la oportunidad y me convenció, me encantó y por eso es que la estamos hoy comentando aquí, ¿verdad, Wendy? Así es. Le damos la bienvenida a Maritza, también ya anda por aquí, gusto en saludarte. ¿Y qué más querías comentar? Hola, buenas tardes a todos. Gusto en verte por aquí. Pues bueno, comentabas tú, Wendy, que el actor, ¿quién de estos personajes, uno de ellos es español de origen? ¿Quién es, Wendy? Javier Bardem, que la hizo de Lorenzo. Ah, el que la hace de Padre Lorenzo es español. Ajá. Vaya, y el que la hace de Goya tiene un nombre que no sé pronunciar. Decías tú que él es sueco. Entonces tenemos un español y tenemos un sueco. Y Natalie Portman, que me parece que es norteamericana, pero... Bueno, ella nació en Israel, pero se nacionalizó norteamericana. Exactamente, entonces es un reparto pues, repartido a su vez, ¿no? Sí. Varias nacionalidades, pero creo yo que se logra una perfecta combinación de todos ellos, ¿no? Así es. Muy bien. La cinta se estrena en el año de 2006. Yo no sé francamente si esta cinta circuló suficiente. Sé que ganó varios premios. Yo la verdad hasta hace poco que di con ella, no la conocía, pero me parece que amerita conocerse. ¿Verdad, Juan? Así es. ¿Alguien de ustedes la conoció antes, esta cinta? ¿Tú? Yo sí la había visto hace un tiempo. ¿Tú sí? Sí. No recordaba muchas cosas, no fue hasta hace poco que la volvimos a ver, que sí, yo recuerdo que en algún momento pues sí me pareció que es una película con un drama muy fuerte. Sí. Y bueno, se me hizo interesante que pese a que lleva el nombre de Los Fantasmas de Goya, Goya, el pintor, no es el actor principal. Exacto. Entonces, aquí se me hizo muy interesante el título, porque finalmente Los Fantasmas de Goya creo que se refiere un tanto a su obra. Ajá. Es que su obra estuvo reflejada tanto en los caprichos, que fueron los grabados, que nos mostraron el proceso incluso de realización a lo largo de la película. Que finalmente esos caprichos pues fueron reproducciones que se hicieron para satirizar tanto al clero como a la nobleza. Entonces, en algún momento el título de los caprichos era, originalmente el título era Sueños. Ajá. Entonces, pero bueno, porque Goya decía que, bueno, él soñaba cosas, que veía cosas y veía, no sé, como se le aparecían como ciertas imágenes muy caóticas, ¿no? En algún momento. Después el nombre lo cambió a Los Caprichos, que fueron esta serie de 80 obras, de 80 grabados. Entonces, pues bueno, entre el sueño y un capricho, pues creo que por ahí deriva el fantasma, ¿no? Uh-huh. Que finalmente eran estas imágenes a donde satirizaba precisamente por ejemplo, a gente de la nobleza, que los ponía trataba de
de hablar, de hacer la crítica respecto a la hipocresía que tenían estas personas, ¿no? Ujú. Por ejemplo, de ser como unas personas que eran muy, muy rectas o que tenían pues bueno, que tenían el dominio y la fe del pueblo, ¿no? Pero finalmente era gente que se iba Sí. a los prostíbulos y que tenían como cosas muy, como muy fuertes y muy feas y muy incoherentes en su vida, ¿no? Entonces, bueno, creo que de las imágenes que compartían los grabados, pues que de repente lo representaba con caras de animales a la gente de la nobleza, como parte de esta crítica y esta burla, ¿no? Para, para denunciarlos, ¿no? Es correcto, bueno, ocurre que... Bueno, vaya, el caso es que esta cinta, entre otras cosas, gracias por tu comentario, Gwen, Ajá. me parece que... disculpen, bueno, esa cinta, algo que le criticaron, y sin embargo me parece que no es un motivo realmente de atacarla. Precisamente criticaban que al llamarse la cinta Los fantasmas de Goya, pues lo más adecuado hubiese sido que Goya fuese el protagonista principal. Y en esta cinta realmente Goya es un elemento en torno al cual se desarrolla la trama. Entonces, aunque está presente y es, vamos, a partir de su relación inmediata con su entorno, que conocemos el evento, en realidad él no es el punto central. Eso lo han criticado. Sin embargo, me parece que es muy atinado, pues, tener a una figura de esta trascendencia como el elemento a partir del cual vamos a explorar la vida en ese momento de la historia. Pero algunas personas tenían la expectativa de que al llamarse la película Los fantasmas de Goya, iba a ser como una biografía de él. Hay algunas inconsistencias, según entiendo, que entre lo que se presenta en la cinta y lo que fue la realidad. Entonces podemos contemplar esta cinta como una ficción histórica hasta cierto punto. Y si no somos demasiado obsesivos con la precisión, creo que la cinta nos puede entretener muchísimo, que como hemos señalado aquí, creemos que es el propósito del cine, ¿verdad, Wendy? Así es. Pero bueno, Perla, bienvenida, qué gusto saludarte. Y pues, muy bien, bueno, ahora sí, vamos a ir comentando algunas cosas de la cinta que nos llamaron la atención y por supuesto, cualquier otra observación de su parte es bienvenida. Aquí, por cierto, a mí me encantó, perdón, déjenme mostrarles a qué me refiero, qué fue lo que me encantó. Yo no conozco mucho de este señor, la verdad es que como probablemente coincidimos en otro momento en una vida anterior, pero no tengo muchos recuerdos de él. No puedo yo determinar qué tan apegado está su representación, qué tan apegada es a su vida real. Sin embargo, me pareció bastante ingenioso que este señor ocupara estas velas en este sombrero con el fin de poder ver debidamente cuando trabaja en su estudio que está pintando. Me parece muy ingenioso. Me imagino algo moderno, por ejemplo, los cascos que usan los mineros, que tienen un foco grande justo arriba, en medio de la cabeza, y pues veo aquí como un precursor de ese invento, ¿verdad? No sé qué tan peligroso sería, de hecho, tener tantas velas, qué tipo de tela o qué tratamiento habrá que darle al sombrero. A mí, la verdad, por muy bonito que se ve, elegante y esto, a mí como que sí me impondría entre el peso de la vela, porque es una vela gruesa, y bueno, el calor que ha de desprender. Finalmente, con esa iluminación que él tenía, pues él podía ver perfectamente todo su cuarto. Pero vaya, me parece que era un tipo muy ingenioso. No sé realmente, insisto, si esto se usaba entonces, y vaya, qué tantos accidentes podían sucederse. Pero vaya, me encanta conocerlo trabajando. Creo que es un acierto de la cinta que, aunque no es una biografía, como decías tú, Wendy, nos muestran en algún momento una secuencia donde vemos cuál es el proceso que él seguía para hacer sus grabados. No entiendo mucho de sus materiales, pero es muy revelador, creo, ¿no? Los distintos pasos que tenían que llevar y la gente que lo asistía. Así es. Para poder producir la placa que iban a replicar después, ¿verdad? Pero bueno, el caso es que me parece un tipo muy solemne, me encantó lo de las velas, y pues quizá en un cumpleaños podríamos hacer un pastel de sombrero, ¿no? Para festejar. Muy bien. Ahora bien, aquí tenemos el momento que también me parece que algo que le funciona a la cinta es que tiene muy claro desde el principio cuál va a ser el argumento.
hay un conflicto que se presenta de manera muy pronta. Y es precisamente hablaban los de la Inquisición, hablaban de Goya, que porque sus grabados eran un poco polémicos, que estaba ridiculizando a la iglesia y eso era delicado. Entonces exhortan a los compañeros de la iglesia a estar pues muy alerta de cualquier persona que se expresara de manera contraria a la ideología de la iglesia. Y entre eso pues les dan instrucciones a la gente de que vaya en calidad de espías ahí entre el pueblo y que cualquier conducta prohibida la denuncien. Desafortunadamente, pues aquí es donde surge el gran problema. Tenemos esta mujer, Inés, una jovencita que precisamente era modelo de Goya. En una ocasión está muy contenta con sus hermanos en una taberna y les ofrecen algo de comer, algo que a ella no le gusta, y este gesto de ella, este gesto tan breve, pues ocurre que estuvo justo, hace esto cuando tiene la mirada de ese par de caballeros muy distinguidos y muy ruines, y esto deriva en que la acusen. El cargo fue practicar rituales judíos. Cargo que se le imputa únicamente por el hecho de que ella rechaza este platillo. Yo al día de hoy debo decir, me gusta la carne de varios animales, pero ciertamente nunca he comido, o que yo sepa, un puerco preparado así. No sé. Es un lechón. Es un lechón, disculpa, es un lechón. Yo no sé, de hecho, si este tipo de platillo hoy día siga siendo popular. Yo ciertamente creo que compartiría la reacción de Inés. Yo no lo apetecería, mas no por ello sería justo catalogarme como una persona que está en contra de las convenciones. Sin embargo, de esto deriva que la interrogan y me parece igual algo terrible, una escena bastante fuerte para mí, pero creo que está bien lograda la escena del interrogatorio, en tanto que vemos, salvo el cuadro que les comparto aquí, vemos una toma de lejos del cuerpo de ella colgando, pero cuando tenemos las tomas de su rostro gritando, no es demasiado exagerada la toma, ¿verdad? Vamos, sí, el semblante, el grito, pues sí nos transmite el sufrimiento, pero creo que no abusaron de lo que era, vaya, la tortura. Nos explican de manera breve qué es lo que le estaba sucediendo a ella y qué es lo que le hacían a cualquiera que consideraban sospechoso, pero creo que no abusan y eso funciona porque nos deja la angustia, ¿no? Ahora bien, por otra parte, igual me parece muy singular los contrastes que tiene la cinta. Al interior de la Inquisición vimos eso, cómo la torturan, vemos algunas celdas con otros prisioneros, y sin embargo, cuando el padre Lorenzo, este gran hipócrita, una sabandija, va a hablar con la familia de Inés, van a hablar, tratan de negociar con él, que interceda para salvar a Inés, y este hombre, vean con qué estilo, ese porte que tiene, y me encanta este momento. Está la familia ofreciéndole a él pagar por su cuadro que le estaba haciendo Goya, le ofrecen a través de él hacer una donación muy grande para restaurar una catedral, y se detiene, se interrumpe la conversación cuando miran todos el cuadro de Inés en la pared. Este momento a mí me encanta porque pese al sufrimiento de esta familia, la angustia de no saber qué ocurría con su hija, y nosotros como espectadores que sabemos en qué condiciones está Inés en ese momento, vemos a este hombre, Lorenzo, diciendo, ella está muy bien, tiene muy buen ánimo. Me parece algo desgarrador. A mí como espectador me daban ganas de aventarlo por la ventana, ¿no? ¿Cómo es posible que tuviera esa facilidad de mentir, de mostrarse tan ecuánime con la familia, y la familia misma, pues, siguiendo el juego de la época de atenderlo y recibirlo con todo el honor, cuando él es el principal agente de la desgracia de toda la familia? Entonces, este contraste me parece a mí muy bien logrado. La familia finalmente, pues, tenía que seguir con las costumbres, ¿verdad? Incluso cuando estaban por dentro, pues, desesperados. Bueno, y obviamente querían pedirle el favor de que intercediera, ¿no? Sí. Para que fuera liberada Inés del Tribunal del Santo Oficio. Así es. Tere, adelante, si gusta comentarnos algo, adelante. Hasta ahorita pude entrar, les mandé SOS a usted y a Normita
porque no podía entrar, no tenía sonido. Yo no sé qué tanto le moví que ya hasta ahorita. Así que apenas me he perdido 20 minutos, pero no importa. Ay, qué curioso. Sí la veíamos conectada. La ¿qué vimos fue, a Raquel? usted. Pero no oía nada. Ay, vaya, algún detalle técnico que de pronto ocurre, pero Pero bueno, ya está aquí, que es lo es importante. lo importante. Estamos juntos, estamos apenas comenzando y queda la grabación siempre. Ajá. Lo que estamos platicando es que qué pena que esta mujer, una mujer inocente, una familia finalmente pues noble en el sentido estricto de la palabra, es decir, eran personas bondadosas y pues vaya, por un malentendido derivado de la ambición del padre Lorenzo, pues ella es una víctima más de un sistema. Aquí, bueno, tristemente, pues ella se ve muy bonita en el cuadro y difícilmente creo que la familia podría conciliar la imagen de su hija en el cuadro con la realidad que ella estaba viviendo a partir de que la arrestan, ¿no? Sin embargo, yo creo que sí se imaginaban. Vaya, no era, sí, Tal vaya, vez así que, bueno. van con miedo cuando... Sí, y aparte lo que le pasa después a Lorenzo ahí con ellos. Ah, vaya, exacto. Y a eso pasamos, luego de que tratan de convencerlo, de que interceda por salvar a Inés, y pues él siempre tiene su argumento muy consolidado, que pues, son las leyes, y aún así... Aparte la cara siempre muy mustio, ¿no? Él muy mustio. Entonces, me encanta cómo el papá de Inés, Tomás, me parece su nombre, él trata de razonar con Lorenzo, él trata de apelar al sentido común, de, oye, ¿cómo es que mi hija va a confesar por algo que no conoce? Y bueno, resulta que investigaron y la familia de él, creo que un bisabuelo de ese señor, sí había sido judío, pues había vuelto al cristianismo, pero con eso a la Inquisición le bastó para presionar a Inés. El argumento era, de Lorenzo, el argumento fue, bueno, es que ella confesó. Como bien dices, Wendy, era conocido entonces que las confesiones que se obtenían pues eran bajo una coerción extrema. Es así que el papá de Inés, luego de que fracasa en su intento de convencerlo y de entrar en razón con él, pues decide mostrarle cómo esa confesión que decían que era irrefutable, pues era una farsa, ¿no? Y es cuando le ofrecen primero que firme este documento en el cual, bajo nombre de Lorenzo, él decía que era un mono, que era un descendiente de los monos, y que él tenía el propósito de arruinar a la Inquisición. Lo toman a broma, pero el papá de Inés insiste, ya ven que le da la pluma, le dice, fírmela, es una confesión. Ya que no accede, pues lo someten precisamente, y en el esplendor de este salón, con estas velas tan bonitas, esas telas tan finas que tienen en las cortinas y todos los adornos, y lo cuelgan del candil. Y lo cuelgan de un candil. O sea, lejos de lo horrible, lo sórdido que era un calabozo del Santo Oficio, ellos le repiten el mismo tratamiento en su entorno, que es una mansión. Y ciertamente vemos que al final el señor Lorenzo, aquí lo vemos sobre la mesa con la cabeza tendida y la mano temblorosa, accede a firmar esa ridiculez, ¿verdad? De que él era un mono. Entonces aquí lo que ellos están demostrándole es que ante semejante castigo, la persona que sea va a aceptar el cargo que le imputen, cargo que tal vez no entienda, pero con tal de evitar semejante martirio, la gente accede. Lorenzo sostenía que pese al dolor, si la persona decía la verdad, la fuerza de Dios le iba a ayudar a soportar el dolor. Ese es el argumento que tenía la Inquisición. Sin embargo, cuando le preguntan a él, ¿usted ya se sometió a un castigo así? Y bueno, puesto que no, se les ocurre precisamente ponerlo a prueba y pues él mismo está contradiciendo su argumento. Él, un hombre de la toga, ¿verdad? Un sirviente de Dios, no recibió la fuerza de parte de aquel a quien él siempre se refiere, ¿no? En fin, me pareció magnífica esta ocasión, me parece que contribuye a esa sensación del drama que va escalando, porque vemos que la familia, dentro de todo el respeto que tiene por su sistema, tampoco van a ser muy sumisos ante la situación de que es su propia hija la que es víctima. Y por otra parte, derivado de la confesión que le hacen firmar a Lorenzo, que le causa mucha gracia al rey, pues bueno, obviamente a la gente de la iglesia le molesta. Tal es así que lo condenan
ven que el señor Lorenzo tiene que huir porque lo persiguen, y vemos aquí en un discurso público, una plaza, que los mismos compañeros de Lorenzo pues lo están condenando por esta confesión, y queman precisamente la pintura que había hecho Goya de él, pintura que nunca le pagaron a Goya, pero que vaya a manera pues de un castigo simbólico, pues es la que queman. Ujú. Y lo que me encantó de ese momento, en medio de toda la gente que está ahí viendo el espectáculo, y mucha gente, por supuesto, celebrando, porque este señor, el padre Lorenzo, era conocido como una persona muy ruin, que se encargaba precisamente de estar, pues, castigando, ¿no?, a la gente, imponiendo este terror en la población. Me encanta que aquí vemos en un breve momento una persona que está pues muy contenta, admirando el espectáculo, y sostiene su copa de vino. Me imagino que en la vida actual el equivalente sería alguien con su celular grabando, ¿verdad? Ujú. Pero me encanta que miren, este señor está viendo pues pues sí, la condena simbólica de esta figura tan importante, y lo ve con un gesto como de satisfacción, y su copa en mano es como, era el espectáculo del momento. Era algo horrible, sí, pero no dejaba de ser una distracción para el pueblo. Oye, van a apedrear a alguien, van a quemar a alguien, van a colgar a alguien. La gente se congregaba, era el equivalente al día de hoy, sería como un evento deportivo, que la gente va en grupos grandes al estadio, y que van festejando y tocan tambores y gritan porras. En su momento esto era el equivalente a un espectáculo público de esta dimensión, y estar presente pues era parte de tanto nutrirse en cuanto al morbo, y era una parte de un control social. Era un recordatorio constante de quien viole la ley o quien vaya en contra de lo que se les impone, va a ser sujeto a este tipo de tratamiento. Y lo fuerte aquí para el pueblo es que ni siquiera los mismos líderes de este movimiento son ajenos, ¿no? Ujú. Incluso alguien de la talla del padre Lorenzo podía ser quemado. Ujú. Y luego tenemos este otro momento que me cae a mí muy en gracia. Comentabas, Wendy, que la película, a la par del drama que tiene, que es muy fuerte, tiene momentos un poco simpáticos, más no por ello cae en la comedia, No. pero es algo muy recurrente en la cinta, que la reina de España era una mujer, decían, como poco agraciada, una mujer fea. Era un como chiste constante, ¿no? En este momento, y me encanta la pompa con la que se le presentaba en este caso a los reyes, el trabajo del pintor. Me encanta la ceremonia cuando se inclinan, y la música que les ponen para recibirlos en la sala, y ya que están todos ahí, el momento en que Goya, con ese orgullo en su mismo trabajo, como devela la pintura, y me encanta que de inmediato los mismos criados, muy, muy, muy serios, muy rígidos, pero voltean así de manera muy, muy furtiva para ver la reacción de la reina, porque recordamos cuando estaba trabajando en la obra, otro de los compañeros de Goya le dijo, oye, pero es que la reina pues, está fea, ¿no? Y decía, qué bonita pintura, pero la reina es fea. Y decía Goya, bueno, vaya, la pintura refleja la realidad. La pintura no deja de ser bella, aunque el sujeto sea feo. Ujú. Entonces me encanta que Goya, primero muy, muy orgulloso, muestra su pintura, y el rey, la primera reacción que tiene es voltear como temeroso a ver la cara de su mujer. Y la cara de la mujer es curioso, como está muy atenta, pero no sonríe. Sin embargo, como que contiene la emoción, pero se entiende que pues, no le convence. Tan es así que se salen de inmediato y nadie le dice nada a Goya. A él le genera una angustia finalmente, pues es el patrocinio más importante, pues la realeza, ¿no? Entonces me encantó ese momento. Y a la vez sirve, como digo yo, de contraste. O sea, está en la sociedad de España en ese momento en una crisis terrible, entre pobreza en algunos sectores, la persecución del Santo Oficio, y los reyes tienen como gran preocupación que si la pintura le va a gustar o no a la señora. Entonces es una manera bastante curiosa de pintarnos, como decías, Wendy, que Goya en vida tendía como a burlarse de los reyes y de las instituciones, y aquí de manera muy sutil nos muestran que la verdad, esa figura del rey y la reina en España en ese momento eran unos meros payasos, ¿no? Sí, es que, bueno, Goya perteneció a un círculo de intelectuales de la época y eran muy críticos.
precisamente con el clero. No por ello es que fuera un hereje o un infiel, al contrario, o que no fuera creyente, al contrario, pero él lo que estaba en desacuerdo era con lo que es la parte de la institución y la hipocresía de la institución de la Iglesia Católica, y también su grupo de amigos intelectuales, pues también eran muy críticos con el sistema educativo. De hecho, en varios de los grabados llegó a pintar a un profesor de escuela, pero con una cabeza de burro, instruyendo a puros burritos, ¿no? O sea, pero él finalmente se estaba haciendo esta crítica bien fuerte de que si en el sistema educativo ya van a empezar a meter pues pura mentira y van a engañar al pueblo y así van a crecer y se la van a creer todo lo que les digan, o qué tanto están programando a la gente para que sean esclavos de la monarquía. Entonces, no sé, como esas críticas que sostuvo siempre y que reflejó en su obra, ¿no? Más adelante vamos a compartir unas imágenes de estos grabados. Y precisamente hablando del rey, una vez más que me encanta, ya cuando sale después de ver la pintura, se reúne el rey con Goya, lo cita en su cámara privada, y Goya está nervioso, y el rey se pone a tocar el violín, y que le pregunta el rey, ¿sabes quién compuso eso? Y pues Goya, siguiendo con el papel que le corresponde como sirviente a fin de cuentas, pues lo empieza a elogiar mucho. Goya, debe ser algo de Mozart, ¿no? Y el rey bien orgulloso le dice al final que él la compuso, ¿no? Y Goya, ¡ay, qué talento! Usted es magnífico. Y Goya insiste, oiga, y a todo esto, ¿qué le pareció mi pintura? Nunca le puede decir esto porque justo en ese momento al rey, como decimos, pues no parece un rey muy conectado con la situación de lo que vive su pueblo. Lo interrumpe un mensajero con este recado que le informan que Francia precisamente ha invadido, está empezando a ocupar España. Es este momento cuando llegamos a la primera parte de la cinta. Después de esta noticia, nos aparece una pantalla negra y nos indica que al cabo de 15 años va a continuar la historia. Entonces, esta primera mitad, el conflicto es en sí que detienen a Inés y Goya quiere interceder para rescatarla. Digamos que es el primer argumento que tenemos en la cinta. Al cabo de que llegan los vecinos franceses con todas las ideas de la Ilustración, que es algo que condenaban al principio, de que se estaba leyendo a Voltaire y a Rousseau, que eso la iglesia consideraba que era sacrilegio, porque rompía con lo que se trataba de imponer. Es decir, la idea de que los hombres somos iguales y que todos tienen los mismos derechos, entonces era precisamente aquello que amenazaba el orden de la época, tanto el de la iglesia como el de la monarquía. Entonces era un peligro, y pues este peligro les llega, y aquí igualmente me encanta el gran contraste. Después de ver al rey tocando el violín y preocupado por la pintura y que si a la esposa le fuera a gustar, tenemos la realidad que se vivía más allá de su castillo, ¿no? Tenemos aquí precisamente al pueblo francés cuando están infundiéndole ánimos a las tropas para entrar a España, ¿no? Y el gran discurso que decía este señor, miren con qué energía lo pronuncia, que decía, el pueblo español quiere libertad, ¿no? El pueblo español está esperando que lleguemos a liberarlo. Y miren ustedes la respuesta de las tropas. Ellos realmente pues se encienden, ¿no? con estas palabras, con esta misión. Ellos realmente creían que iban a liberar al pueblo vecino del yugo de la nobleza y de la iglesia. Ellos que venían de su revolución, algo bastante intenso también en Francia, pues llevan este mismo impulso y llegan a España. Hasta este momento podríamos pensar, ellos son los héroes, ¿no? Sin embargo, pues vemos cuando llegan que pues también hay una agresión al pueblo mismo. Ellos llegan de manera muy salvaje a imponer su nueva ideología. Lo que sí aplaudo, y discúlpenme, pero lo aplaudo por lo que nos presenta la película, cuando llegan a una iglesia y estaban en misa, y estaba no recuerdo el nombre de esta persona que sostiene el libro y canta en latín, y llega este individuo, este general, interrumpe interrumpe esta misa, y el cardenal lo ignora y le indica al muchacho del que canta, de la liturgia, que le hizo un gesto, le indica, ignóralo y continúa.
Es así cuando este señor, este general francés, que llega primero con toda la pompa de venimos para liberar al pueblo de los opresores, al sentirse ignorado de esta manera tan deliberada, es muy feo, pero su reacción inmediata es sacar su arma, su pistola, y dispararle. En ese momento está demostrando su mensaje, que es se acabó este orden social, aquí no hay distinciones, y aquí lo vemos que levanta precisamente el comunicado, este pergamino, ¿no? Que es, como él dice, esta es la declaración de los derechos del hombre y el ciudadano. Pienso yo, qué momento y qué lugar tan óptimo para hacer esta declaración él mismo, ¿no? O sea, no nada más lo decían, sino que en la práctica te demuestran a qué extremos iban a llegar por hacer valer esto y por romper con la tiranía que se ejercía a partir de esta división entre el pueblo y los elegidos, tanto por Dios como por la monarquía, ¿no? Álvaro, te oímos con todo gusto. Sí, gracias. Bueno, les quiero dar el dato curioso que a nadie le importa, bueno, pero a mí sí. Que justo en esta parte de la película, cuando le dicen al rey de España que a su primo en Francia lo aprendieron, o sea, su primo Luis, que me parece que es Luis XVI, y que lo decapitaron, pues se queda impresionado, ¿no? Bueno, ¿a qué va mi comentario? Que esto me hizo pensar en la anécdota de que por esa situación de que decapitan a Luis XVI, bueno, tantos años después, a una banda llamada Coldplay, se le ocurrió escribir una canción que es uno de sus grandes éxitos, que se llama Viva la Vida, que te habla de eso, de Luis XVI. Es una canción que te habla como si fuera él en primera persona, contando que lo van a decapitar, que era el rey del mundo y que de repente perdió todo, ¿no? Entonces, bueno, nunca he entendido por qué se llama Viva la Vida. Bueno, sí, sé que es porque se inspiraron en el Museo de Frida Kahlo y les gustó cómo sonaba Viva la Vida, y la letra no tiene nada que ver con Viva la Vida, porque te habla de un rey que van a decapitar, ¿no? Y que le avientan tomatazos y esas cosas. Pero bueno, por eso les dije que era la curiosidad que a nadie le importa, nada más que como lo mencionan, lo de Luis XVI, dije, ok, no sé, me acordé, y ese era mi comentario, disculpen. No, al contrario, Álvaro, mil gracias. Esos datos me encantan. Yo de repente encuentro varias cosas así y soy feliz. Y es curioso, vaya, la trascendencia de un evento de esta naturaleza y que se adapte a un producto de consumo masivo y por, vaya, entretenimiento y que uno disfruta. Digo, es muy feo pensar que la canción que ha de ser, conociendo el grupo, una canción ligera, pues bonita incluso, pero pensar que está hablando de la tragedia de este señor y no solamente del rey, sino lo que representó en su momento, me llamó la atención. Gracias por el dato, Álvaro, lo voy a anotar y encantado de conocer la canción. Muy amable por tu observación. Y Tere, si usted quiere comentarnos algo, la escuchamos. Sí, yo lo tomaría por otro lado, Álvaro. Por ejemplo, diría, viva la vida, sí, ya, pero sin el yugo de la monarquía, porque el pueblo francés vivía en la pobreza, en la miseria. De ahí fue el levantamiento de la Revolución Francesa, estar en contra de la opulencia de esa monarquía tan terrible. Y pues sí, merecía la decapitación tanto de Luis XVI como de María Antonieta, aunque yo no estoy de acuerdo en los niños, en la familia, que los niños también estuvieron presos. En fin, esa es otra opinión, otro punto de vista que a mí me parece. Y seguiré diciendo, viva, mueran esos opresores de la monarquía. Exacto. Muchas gracias, doctora. Muy buena su interpretación. Gracias. Sí. Gracias, Tere. Pues sí, sin duda que viva la vida, incluso de los idiotas, siempre que los idiotas no afecten a los demás, ¿no? Digo, si el señor se sentía rey y se sentía especial, qué bueno que lo viviera en su castillo solo, pero desafortunadamente cuando esa postura suya pues representaba, como dice usted, la miseria de los demás, no se vale. Por eso, ese tipo de reyes al manicomio, ¿no? Eso pienso. Ahora bien, algo que me encanta a su vez de la cinta, decíamos, ya luego de esta segunda parte, que les comentaba yo, la reseña que había leído que criticaba esto, decían, en la segunda parte ya como que se les olvida el conflicto original. Ya que vi la película dije, no, absolutamente no es el caso. De hecho, me parece muy bien logrado que para darle seguimiento al conflicto original de Inés detenida en el Santo Oficio,
tenemos que luego de que llegan los libertadores franceses, dejamos de lado las cosas malas que hicieron con el pueblo y aplaudo que lo primero que hacen, entre otras cosas, es liberar a la gente que estaba detenida en el Santo Oficio. Aquí vemos, y es un momento que a mí de verdad me sacude terriblemente, a ti también, ¿verdad? Sí. Cuando vemos a Inés de nuevo, al cabo de 15 años de que estuvo encerrada en esos calabozos, esta es ella. Ese es el momento en el que ella vuelve a ver la luz. Sin embargo, pues vemos pues los estragos que tuvo sobre ella este periodo, las condiciones tan deplorables, que aunque no nos las fueron revelando de manera paulatina, vemos esto y entendemos, creo, ¿no? La magnitud del sufrimiento y a la vez la devoción por la vida que tenía ella, ¿no? Y en un contraste tremendo, por eso las puse juntas, conocemos poco después de que ella sale del Santo Oficio y sale muy desorientada, vemos en contraste con esta oscuridad que ella deja detrás, ¿no? Al salir del calabozo, conocemos a la hija perdida de Inés, Alicia. Alicia, esta muchachita que pues, fue producto de las bendiciones del padre Lorenzo, que rezaba con ella para darle fuerzas, y vaya, pues deriva en que pues Inés se embaraza de él, tiene una pequeñita, no sé si decir que por fortuna se la llevan de allá y va al convento, y no sé qué hubiera sido peor para esta pequeña, acabar como acaba, ejerciendo esta actividad, o habiendo... de haberse quedado en la mazmorra. O haber quedado en la mazmorra, no sé, no me atrevo a juzgar, porque me parece que es fuerte el mensaje. Es decir, se salva la bebé de criarse en el calabozo, sí, pero qué oportunidades tuvo, ¿no? En fin. Sí, es que bueno, los niños se los llevaban a un convento y las monjas los atendían, ¿no? Pero bueno, esta niña se había escapado del convento a los 11 años. Muy jovencita porque tenía un carácter muy... Ajá. Era indomable. La niña era muy insolente, traía esa energía. Quizá precisamente lo que padeció la madre, las carencias, el dolor, se lo transmitió y por eso la niña resultó como muy rebelde, ¿no? Entonces aquí la conocemos y tenemos un contraste que a la vez me parece a mí magnífico. Creo que aquí sí se puede determinar, yo en mi escaso entendimiento de esto, que esta mujer, la actriz Natalie Portman, es realmente una actriz seria, a mi parecer, porque a la par de un maquillaje que ciertamente pues, le confiere este aspecto, vemos que realmente, yo sí sentía totalmente como a dos personas distintas, interpretadas por la misma actriz, pero sí le creo, sí le veo a ella conectada con la Inés después de los 15 años, que camina con dificultad, tiene la boca un poco torcida, el ojo, en unos ojos como tic nervioso, y en contraste con esto, la caracterización de Alicia me encanta, la vemos una mujer muy digna, muy, pues sí, como muy insolente y absolutamente resuelta a no permitir abuso de nadie, ¿no? Entonces me parece que Natalie Portman luce mucho como actriz aquí. No es un papel donde nada más se le vea las facciones que sí son muy, muy finas, sino vemos verdaderamente una personalidad así sumamente pues firme en ambos casos. Entonces yo eso se lo aplaudo a esta mujer. Y tenemos luego este gran momento. Fíjense, el padre Lorenzo tuvo que huir luego de que lo obligaron a firmar aquella confesión suya, y huye a Francia, y después pues, resulta que se educa en Francia. Ven que regresa ahora él muy orgulloso, enarbolando los valores de la Revolución Francesa, valores que él al principio condenaba como herejía. Después de que va a Francia, pues resulta que aprende y lo iluminaron, y ahora resulta que él es un gran defensor de la Revolución Francesa, ¿verdad? Y de las ideas de los ilustrados. Y vean ustedes cómo esta sabandija, que huyó como rata después de que lo exhiben y que lo queman públicamente con la pintura, él regresa al esplendor, a la opulencia. Miren nada más esa sonrisa de tanta complacencia con su propio destino. Y me encanta que cuando recibe a Goya, que Goya quiere apelar con él para preguntar qué sucedió con Inés, con la hija. Vean ustedes, me encanta este momento. Antes de que llegue él al cuarto,
está Goya observando que este payaso tiene ahí bustos del hermano de Napoleón. De José y de José se llama. José, ajá. Que ven que cuando llega a Francia, pues Napoleón muy considerado, ¿verdad? Como políticos de hoy día, se le ocurre sin más nombrar a su hermano como el emperador ahora, ¿no? De Francia. De España. De España, perdón, manda a su hermano José a Francia y le dice, tú vas a ser ahora el emperador de este pueblo vecino, ¿no? Y hay gente como este individuo que luego de tanto que defendía sus causas, pues resulta que llega y él mismo pues tiene bustos de José. Vemos el grado de lo abyecto de este tipo, la entrega absoluta que tiene con el nuevo monarca. Como finalmente logró el favor de estas personas, ahora él mismo pues hasta los enaltece, y tener ahí a José es una manera de decirle al pueblo de España, ahora ellos son oficialmente los nuevos líderes, y por tanto el mismo Lorenzo. Sí, el mismo Napoleón engañó a Carlos IV y a la reina María Luisa y al hijo Felipe de que huyeran a Francia y iban a estar muy bien resguardados, y pues apenas llegaron a Francia y pues fueron encarcelados. Entonces, una traición. Sí. Tanto traicionaban los reyes como en este caso esta sabandija que escaló precisamente porque copiaba estas conductas. Uh-huh. Traicionaba, engañaba y finalmente se volvía leal a quien tuviera el poder. Y ahí lo vemos muy contento. Uh-huh. Ahora bien, aquí tenemos, hablando de las obras, me comentabas, Wendy, de que estas que le estamos compartiendo aquí son grabados reales de Goya. Sí, esta es parte de los caprichos, las obras que hizo como grabados. Bueno, como les comentaba hace ratito, pues eran personajes que rescataba, eran como escenas, empezaron como escenas de la vida cotidiana, pero conforme iba avanzando la producción de las obras y también conforme iba avanzando lo que él veía, de cómo se manejaban los nobles, la gente que estaba como como por encima del pueblo, los gobernantes, les hacía las caras, por ejemplo, en el grabado de la izquierda, o sea, hay como aves de rapiña, pero tienen caras humanas, o bueno, un tanto humanizadas, porque aquí se está burlando precisamente de esta gente que estaban solamente por detrás de a quién podían sacarle dinero, y obviamente toda esta gente de élite pues acudían con las prostitutas. Entonces era parte como de hacer estas denuncias, y muchos de estos rostros se supone que era de gente que él conocía. Entonces, y también del lado de la derecha también son estos como personajes que parecían como sacados de un cuento de fantasía, porque los hacía todos deformes. Cuando no les hacía cuerpos animales, los hacía todos como deformes, ¿no? Entonces, parte de esta crítica que él hacía a su sociedad, ¿no? Que es esta humanidad que pues nada más está viendo cómo se alimenta del otro, ¿no? Exacto. Y estaba así representando todos los vicios humanos, ¿no? Y que bueno, finalmente muy bonita la muchachita de ambos lados, pero la gente que lo rodea, llámese el buitre o el animal, y aquí el tipo como monstruos, ¿no? Ajá. O sea, pareciera que el monstruo siempre está como abusando de aquello que tiene virtud. Uh-huh. Llámese belleza o llámese la gente que trabaja, la gente que es sí, como digamos que hasta la inocencia, cómo Exacto. se ve contaminada por esta gente que nada más estaba persiguiendo pues un beneficio Así es. a costa de explotar al otro, ¿no? Entonces este es el gran contraste, ¿no? Ajá. La fiera y la persona inocente, Uh-huh. que está desafortunadamente pues bajo el control del otro, ¿no? Uh-huh. Y finalmente vaya ante un monstruo, pues la gente común pues se sabe desprovista de cualquier tipo de ayuda. Sí, y bueno, otra cosa que se me hace muy interesante de esta película y relacionándola con la obra en general de los grabados de Goya, estas 80, los caprichos, también es como, se supone que estos caprichos están divididos como por 3 etapas, son 80 en total. Los primeros son como grabados que se refieren, por ejemplo, están muy influenciados por escenas de la vida cotidiana, incluso muy
como, no sé, como nada fuertes, o sea, son como muy, que dibujaba, por ejemplo, a la duquesa de Alba, que se supone por ahí, bueno, algunas fuentes por ahí dicen que tuvo un romance con esa duquesa, y bueno, duró varios años ahí el idilio que tuvieron. Entonces ella era como su musa, siempre la dibujaba como parte de los ángeles que pintaba en las iglesias, de los frescos que llegó a hacer. Y bueno, esa fue como una parte de cuando era ella como esta duquesa, como parte de las primeras obras. Ya de ahí se fue yendo conforme avanzaba la vida de él mismo, y también es como el mismo ritmo que lleva la película. Al principio de la película vemos como esta fase de como que todo nos muestran a la familia de Inés, que todos que viven como muy bien, y bueno, que apenas está otra vez el mismo Lorenzo tratando de persuadir a los demás sacerdotes para que impongan los castigos severos como parte del tribunal de la Inquisición, ¿no? Así es. Es como esta primera fase. Y bueno, la segunda fase que vemos en las obras de Goya ya empieza lo satírico, ya empieza como a burlarse, ya empieza a meter a los personajes como de fantasía, a ponerles caras de animales, empieza a denunciar a los sacerdotes que acudían con las prostitutas, a los jerarcas, y también en la película vemos esta segunda fase donde ya empieza la Inquisición a hacer de las suyas, ¿no? Y la tercera fase de las obras de Goya ya está todo lo más oscuro, ya vemos a las figuras totalmente deformes, ya ni siquiera se puede decir si es un animal o una persona como deforme, sino ya vemos una completa oscuridad, pues no sé, pinturas demasiado pues crueles, escenarios de una edad muy oscura, donde Goya ya estaba muy enojado con la humanidad, así de que ya no tenemos remedio. Y finalmente también así acaba la película, en esta fase donde ya vemos a Inés, pues ya totalmente, ya con un brote psicótico, yo creo que ya muy profundo, con esta angustia porque, bueno, que tiene al bebé que se encuentra. Entonces, bueno, finalmente son como estas tres fases que de la obra de los grabados de Goya, que yo les encontré esta asociación con las tres fases que nos muestra la película, ¿no? Y bueno, en esta otra escena, esta del burro, ¿la tienes? Ah, sí, sí, sí. Bueno, este grabado también se me hizo también muy interesante porque es una burla que está haciendo de un pintor, también se burlaba de sus colegas pintores que cuando sirven, o sea, servían nada más a la gente que les pagaba muy bien y que tienen que vender su trabajo. Entonces ponen a un pintor como un mono y está pintando a un jerarca, lo pinta como un burro, pero si se dan cuenta, ya en el cuadro está el burro, lo está ya dibujando, pero le quitó las orejas y le está poniendo una peluca. O sea, como una sátira total. En el lienzo no se le ven las orejas, se le ve una peluca. Ajá. Es como si él interpretara qué es lo que hay que rescatar de la persona. Exacto. Como si él viera la realidad, pero pues pinta lo que quiere ver el otro, ¿no? Entonces, en efecto, aquí cuando él lo pinta con peluca. Entonces nos sugiere que él ve a los monarcas como bestias sin mucho sentido. Y los burros son bonitos, pero sí, la metáfora es fuerte, ¿no? sí. Ya que vimos al rey como lo presentan en la película, pues creo que sí veo un paralelismo entre el rey con su violín y el burro aquí sentado, ¿no? Entonces, gracias por tu observación, Wendy. Tere, disculpe, quería usted comentarnos algo, la escuchamos y seguimos contigo, Perla. Adelante, adelante. Es que a Goya le tocó una de las épocas más difíciles de España. Él le tocó vivir en un país con la Inquisición en su auge. Debe haber sido terrible porque nadie, es decir, todos estaban sujetos al escrutinio de la Inquisición, porque lo que quería la Inquisición cada vez es apoderarse más de la riqueza de los que apresaba, no tanto por si fueran judíos, gitanos, herejes, en fin. Y después le toca dos guerras tremendas, la guerra de Francia contra España y la guerra de Inglaterra contra España. Entonces, pues, qué vida
es decir, no le fue nada fácil a Goya vivir en esa época. Y por eso él tradujo todos sus sentimientos pues, en sus óleos, en sus pinturas. Es todo. Gracias, Tere. Pues sí, efectivamente una época muy turbulenta y él una persona sumamente sensible y allegada a las altas esferas, pero a la par pues tenía contacto con el pueblo, entonces él le tocó ver precisamente los dos polos de esta situación y pues sí, una vida larga. ¿Él vivió cuántos años me dijiste? 82. 82 años vivió este señor. Para su época me imagino pues sí era algo trascendente, ¿verdad? Pues sí, gracias por su comentario. Perla, te oímos. Adelante. Hola a todos, buenas tardes. Lo que estaba, bueno, la reflexión que tengo es la siguiente. O sea, un artista tan sensible, lo mismo le pasaba a Miguel Ángel, porque hacía unos corajes con el clero y con los que lo contrataban. Creo que ese es el tema difícil de los artistas, que tienen que rozarse con las altas esferas porque son los que les pueden pagar su obra. Y como veíamos, pues ni siquiera le podían pagar, bueno, ni siquiera le pagaban, ¿no? Porque seguramente a la reina esta fea, como no le gustó, igual ni le pagaron el cuadro. Luego el cuadro ese que quemaron de Lorenzo también. Pero bueno, creo que esa es un poco la tragedia del artista, en el sentido de que va a enfrentar con una gran sensibilidad este tipo de cosas y luego darse cuenta por qué se roza con estas esferas y esto, ¿no? Eso por un lado. Luego, se supone que la Ilustración francesa y su ideología libera a los pueblos del oscurantismo de la Santa Inquisición, pero ¿quiénes pertenecían? Pues el Lorenzo se cambió de bando. Entonces yo creo que por eso decía, no, de plano la humanidad no tiene remedio, y creo que culmina porque está su obra oscura en el Museo del Prado, la tienen de hecho hasta en un desnivel, según me acuerdo cuando fui, que está la obra oscura, y ya no nada más es denunciar a las monarquías, sino ya denuncia al mundo como sistema, porque de hecho hay una obra donde Saturno se devora a sus hijos. Entonces es este símbolo o sea, bueno, Saturno es símbolo del tiempo, es Cronos, pero también Saturno a nivel simbólico representa el poder que domina al mundo, o sea, está representado tal vez en gobiernos y monarquías y lo que sea la ideología que sea, porque yo no creo que haya alguna, por ejemplo, en este momento que diga uno puede como acudir ahí y va a estar uno a salvo, ¿no? Entonces Goya hizo su obra oscura en el óleo y es fuertísima. Entonces yo creo que sí estaba harto, lo mismo que le pasó a Miguel Ángel, que estaba enojadísimo con el clero. O sea, se súper enojan los artistas por su sensibilidad y la pudrición con la que se tienen que rozar, porque es la gente que les paga su obra. Pero bueno, es lo que quería comentar. Gracias. Gracias por tu observación, Perla. Efectivamente, era que lo señalas. Habíamos visto esta imagen de Saturno. Ya que nos la traes a colación, vamos a permitirnos compartirla, porque es bastante fuerte, pero pues va muy al caso con lo que justo acabas tú de señalarnos. Y es así que solo un segundo. Y yo insisto que no conocía gran cosa, bueno, no conozco gran cosa de este hombre, pero la cinta, digo que no es precisamente su papel principal, pero a mí sí me orientó un poco y ya está platicando todo esto, pues ya se me abre el panorama. ¿Dónde quedó? No sé, también hay otra obra de las tantas que tuvo Goya, un pintor muy prolífico, que se llama La Romería de San Isidro. De hecho, la primera que hizo, ese cuadro se nota, es una procesión precisamente a la iglesia de San Isidro, donde va la gente totalmente muy bien ataviada, están como muy felices todos, tomando vino, están como en un picnic, y se ve muy, muy linda la pintura, ¿no? Así como incluso parecería como impresionista, ¿no? Así muy, con muchos colores. Años después, ya cuando estaba totalmente enojado con la vida, vuelve a como hacer otra procesión de San Isidro, pero está totalmente oscura, la gente ya no se ven humanos, están totalmente, que se les puede ver la angustia, están todos así como con rostros como cadavéricos. O sea, es como él mismo al verla, pues el fallo de la humanidad como proyecto, pues finalmente de ahí demuestra cómo va para abajo por toda la incoherencia, por toda esta forma de
de concebir al mundo de una forma totalmente grotesco que tenían ya las instituciones y el pueblo en general, ¿no? De toda la pobreza que había y que pues finalmente pasaban y pasaban monarcas gobernantes y todo seguía igual, ¿no? Entonces, a ver si ahorita ya tienes lista la Sí, imagen. solo un segundo para que no. Sí, vaya, lo que aprendo mucho, me encanta esto. Gracias, Wendy, por ampliar lo que nos habían señalado hace un segundo. Y les compartimos, por un lado, es la pintura de Saturno, Ajá. y la del lado derecho es la que dices tú de la Ajá, procesión, ajá, romería, perdón. sí. Vaya, pues yo no sé mucho de arte, pero veo esto y pues sí me sugiere una persona pues quizá decepcionada, quizá pues vaya, pues una mente un tanto, vamos a decir, como que influenciada por su entorno. Adelante, Tere, si gusta, adelante. Tere, si gusta, su micrófono está apagado. Ya, perdón. Es que es una pintura de la mitología. Fue Saturno, un dios romano, que no quería que lo destronaran sus hijos. Entonces, cuando nació, uno por uno los fue devorando. Excepto uno, bueno, ya, eso es otra. Quien sabe más de la mitología es esta Normita, debería de comentar algo. Gracias, Tere. Si gusta, Norma o alguien más, explicarnos un poquito, encantados. Sí, de hecho creo que se devora a Urano, es el hijo. ¿El hijo? O fíjate, pareciera entonces que, pues sí, justo lo que hicieron las revoluciones, pues fue devorar a quienes se oponían, ¿no? De alguna forma. Perla, te oímos nuevamente. Adelante, Sí, adelante. bueno, de hecho Saturno es hijo de Urano. Ah, ya. Ajá, Saturno castra a Urano. Ah, ya. Ajá. Porque Urano tenía la particularidad de que tenía muchos hijos con Gea, la diosa de la tierra, procreaba con ella, pero como nacían deformes, los volvía a enterrar, los mataba. A Urano no le gustaba tener hijos porque salían deformes y los rechazaba. Entonces Gea rescata a Urano, a Saturno, lo esconde y luego Saturno le ayuda a su mamá a vengarla de toda la que mataba a sus hijos. Y ya, pero luego a Saturno le toca en algún momento dado ser destronado por Zeus, ¿no? Pero sí tenía esta particularidad de devorar y dicen que a nivel simbólico esto representa, o sea, estamos sujetos al tiempo. Hagamos lo que hagamos en la vida, un día el tiempo nos la cobra porque viene el proceso de decadencia, envejecimiento, y eso significa en gran parte la devoración de Cronos a sus hijos, es devorado por el tiempo, digamos, ¿no? Pero digo, ya para que Goya se hubiera clavado ya, y aparte esa es una, porque yo vi un montón de pinturas, no, bueno, iban creo que incrementando de oscuridad, de hecho hasta es una sala que la tienen en penumbra, entonces sí da miedo, parece el Museo del Horror, ese cachito del Prado, y está la obra oscura de este hombre. Entonces yo creo que sí estaba ya en un plano de enojo y desolación, ¿no? Uh-huh. Creo que por eso se conectó con ese arquetipo. Vaya. Gracias. Gracias, Perla. Pues definitivamente creo yo que de dibujar o de pintar al rey y a la reina y con la intención de que les gustara su propio retrato, sabiendo que no eran agraciados, me imagino que él era más libre pintando esto. Esto es lo que sentía. Quizá mucho de lo que reprimió en su arte, puesto que tenía que pintar a los aristócratas, a la nobleza, pues quizá lo fue desgastando, ¿no? Porque tenía como vimos con el cuadro del burro, tenía que pintar lo que ellos querían ver. Uh-huh. Y aquí finalmente le está reflejando lo que él veía, ¿no? Uh-huh. Sin el disfraz, ¿no? Uh-huh. Vaya. Sí, y bueno, en el año de 1792, cuando cumple 46 años, contrajo lo que le llamaron el cólico de Madrid, que bueno, esta es una información que encontré en una de las cédulas del Museo del Prado, precisamente, en donde se supone que este mal era, era producto de la ingesta del plomo en los barnices de la cerámica donde comían.
O preparaban. Ajá, y también en las cacerolas, las soldaduras que usaban plomo y cosas así, entonces todo lo que se cocinaba y pues se contaminaba y la gente comía esos residuos de esos metales y bueno, adquirían pues varios síntomas. Entre ellos era que bueno, les daba uno como tinnitus y quedaban sordos, o también les afectaba la vista, Cabello, o se les ¿no? podía caer el cabello, se podía confundir un poco con la sífilis, pero bueno, esto era otra cosa. Y bueno, pues a Goya le pasó a los 46 años y por eso es que en una escena de la película empieza con como zumbido horrible en el oído y ya es cuando queda totalmente sordo. De hecho, creo que a lo largo de que le pasó esto del oído también empezó a perder la vista, entonces sí acabó muy, muy enfermo. Y bueno, pues creo que también parte de estos malestares entre que se quedó sordo y de repente empezó a perder la vista y seguía viendo los horrores de la guerra, que pintó un cuadro que se lo llamó así, y entonces creo que pues sí tuvo pues un final de vida, yo creo que muy, pues bastante cruel en ese sentido de lo que vio, pero bueno, muchos expertos en su obra dicen que bueno, creo que lo mejor desde la obra de Goya fue finalmente al final de su vida. Creo que se le aplaude muchísimo esta parte que nos comentaba Perla hace ratito de esta obra tan oscura que hizo, pero creo que es lo que tiene muchísimo peso, porque no se queda nada más en a lo mejor lo que él vio o lo que él está representando como producto de su época, sino que esto lo seguimos viendo hasta este momento, ¿no? O sea, es algo que no va a ser trascendido por el tiempo, creo que al contrario. Digo, a lo mejor no nos encontramos a lo mejor con personas, pues a lo mejor muy grotesco como lo que él pintaba, pero lo que significa y lo que puede representar, pues creo que es muy válido a lo largo de todas las épocas y de todas las regiones, ¿no? Así es. Uh-huh. Qué pena. Pues sí, qué feo. Digo, él vivió esta época turbulenta. Hoy día, al menos aquí en México, no tenemos guerras, pero sí tenemos corrupción, sí tenemos abuso, explotación, descontento y un panorama de pronto, pues sí, un tanto gris. Y de hecho a Goya se le considera el primer reportero de guerra, porque él finalmente con sus grabados, finalmente pintaba lo que veía, lo que pasaba en las batallas, ¿no? Entonces eso, y bueno, empezó a reproducir los grabados y se empezaron a distribuir. Y de hecho también la Inquisición en el año de 1799 llegó a retirarle un tiraje completo. O sea, es como haberle retirado, digamos, como la noticia, ¿no? Obviamente él no lo escribía tal cual, pero lo representaba en sus dibujos. Entonces, y le encantaba, o sea, porque finalmente una obra de él podía dar a conocer o contar totalmente la historia, ¿no? En una escena de la película donde está dibujando cuando están quemando el cuadro de Lorenzo, no, más bien fue cuando ya lo ahorcan, ¿no? A Lorenzo, sí. No sé si tengas por ahí la Sí, escena. pues más adelantito. Ajá, entonces, pues ahí está como pintando como un cronista. El cronista, exacto. Un cronista de su realidad. Se quedaron friseados, ¿no? Sí. Sí, se congeló, ¿verdad? Sí, yo pensé que había sido yo, pero no. Yo también, pero no. Vaya, Entonces se les fue la red. yo creo, sí. A ver si se conectan. A ver qué pasa. Sí, está raro. Déjenme le mando un mensajito. No. Creo que sí se desconectaron, ¿eh? Sí, ya salió ahí que se salieron del grupo. Sí. Vaya, sí, fue una falla técnica, pero... Sí, a ver si... La Olivia,
Sí, ¿Alguna pregunta? sí, Mira, según yo, también el Coloso de Goya, según yo lo interpreto como una metáfora que también representa, tú me dices si estoy equivocado, a la guerra. O sea, el gigante es la guerra que aplasta a Madrid en este caso. sí, seguramente sí. Pues es que sí plasmó ahí ahora sí que el drama que estaba, pues que le tocó vivir y como le decía, era como muy sensible, entonces pues yo creo que fue la manera de procesar el dolor, es Normita, ¿verdad? Sí, a tus órdenes. Mucho gusto, Normita. Hola. Sí, sí, entonces creo que ya regresaron los Ok. Ya se maestros. nos fue la luz. Disculpen, se fue la luz solo Ok. unos segundos, pero se cortó el internet, Pues sí. ya reinició, estamos de vuelta, pero si estaban comentando algo, adelante, que se escuchaba muy interesante lo que mencionaban. Sí, es que comentó Normita que que también la representación del Saturno devorando era No, el Coloso. el coloso, sí, más bien era símbolo de la guerra aplastando al pueblo. Ay, Ujú. vaya, En la obra oscura. Ajá. vaya. Excelente, gracias por la observación, y pues sin duda es lo que estamos viendo en la segunda mitad de la cinta, ¿no? Ujú. Vaya, primero llegan primero, tristemente, la opresión de los mismos españoles a su pueblo, llegan los franceses, los liberan de nuevo cuando llegan los ingleses, se expulsan a Francia, se vuelve a instalar la monarquía y pues sigue la opresión. Ujú. Qué feo. Gracias por el dato, y pues precisamente lo que queríamos comentarles ahora, luego de esta información sobre la obra de Goya, pues comentabas tú, Wendy, volviendo a lo que nos platica la cinta, pues una vez más tenemos el drama de esta mujer, de Inés, quien cuando Goya pues, trata de reunirla con su hija, pues nuestro amigo el padre Lorenzo, una persona que se distingue por su piedad, ¿verdad? Y por su humanidad, pues se le ocurre evitarlo y precisamente encierra a Inés en un manicomio. Me encanta la escena, por fuerte que resulta, que vemos cómo fue que esta mujer Inés sobrevivió a semejante calvario en la Inquisición y posteriormente, pues era su ilusión de reunirse con la hijita que concibió. Ujú. Entonces está en el manicomio y es bien curioso cuando llega Goya al manicomio y habla con el director del manicomio y le dice que necesita verla a esta paciente, que le dice Goya ante el trato muy grosero del señor Goya le dice, soy el pintor del rey, y me encanta que este señor le responde, ¿cuál rey? Aquí tenemos 4 Napoleones, 3 reyes, o sea, burlándose que en el manicomio hay gente con delirios Ujú. de que son personas de esta esfera. Ujú. Y yo me pregunto, bueno, ¿qué tan diferente es una persona que se lo cree estando en el manicomio y alguien que realmente ostenta la corona? Digo, ¿qué aportaba el rey de España, ¿no? En ese momento, como lo vemos en la película. Yo creo que ese señor lo hubiéramos podido tener aquí en el manicomio y hubiera sido un paciente más, Ujú. no se hubiera distinguido en absoluto, y quizá había pacientes en ese manicomio en particular que pudieron haber tenido, a mi parecer, un mejor desempeño como monarcas. Ujú. Esa es mi opinión, pero al margen de ello, decía yo, me encantó. Volvemos a ver a Inés, ya salió del calabozo. Miren ustedes con qué ilusión ella vive, precisamente como decías tú, esa fantasía de que está de nuevo embarazada. Ven que en ese momento se pone ella debajo de la ropa una almohada, y cuando llega este señor, el director del manicomio, para liberarla con Goya, le quita la almohada y las demás compañeras se abalanzan sobre la almohada. Entonces ella como que contagió en este ambiente de, pues ya ¿cómo le llaman? De enajenación mental, contagió su fantasía. O sea, a Inés le daba una paz tremenda, miren ustedes qué semblante, estaba encerrada y todo, pero ella con su almohada pues vivía esa ilusión perdida de la niña que tuvo. Entonces parecía que a las demás pues les contagió la paz y anhelaban tener la almohada les representó algo, que es lo que le representaría quizá a Napoleón el mundo, ¿no? La posesión de... Entonces, vaya, yo no sé si hubiera sido más feliz Inés viviendo en el manicomio con su almohada ahí, no sé qué tanto hubiera sido quizá más adecuado ya dejarla ahí, pero bueno, se la llevan con la promesa de que iba a conocer a su hijita, a su niña.
hablamos de 15 años después, Ujú. pero Inés se quedó como atrapada en el momento en el que la tenía todavía en el vientre. Pues sí, porque nunca pudo alimentarla. Como bien se lamentó, Ujú. nunca pudo siquiera darle leche. Ajá. Y tenemos de pronto este momento que igual me parece muy atinado de la película, como que el único contacto, vamos, muy indirecto, pero a la vez pues muy inmediato que tuvieron madre e hija fue precisamente acoger a esa bebé. Ujú. Esa es una bebé de otra de las muchachas compañeras de Alicia en el burdel, que se la dan a cuidar cuando la mamá de la niña pues va con un caballero, y entonces está Alicia cuidando a la niña. Es cuando llega Goya, que le dice, te quiero llevar con tu mamá, pero una vez más, el padre Lorenzo, así como intentó dejar a Inés en un manicomio, trató de hacer que Alicia se fuera de Francia. Ya que no la convenció, es cuando manda a todo el ejército a llevarse a las muchachas de este lugar. Y bastante fuerte la escena cuando, con todo este alboroto, Inés pone a la bebita debajo de una banca, debajo de una mesa para protegerla, mientras llegan estos salvajes, se llevan a las chavas. Y cuando llega Inés, creyendo que iba a encontrarse con su hija, que fue la promesa de Goya, pues Inés se encuentra con la bebé debajo de la mesa y pues su fantasía una vez más revive Ujú. y piensa que esa bebé es la hija que le habían quitado. Entonces, miren, qué bueno por la bebé que encontró una madre que la cuidara, porque dejando una bebé debajo de una mesa, luego de este evento, me imagino que la bebé no iba a sobrevivir. Pero bueno, también en manos de Inés no creo que también estuviera muy bien una bebé con ella. Pero Bueno, no había quizá, a lo mejor el amor se lo iba a dar, pero no sé si las circunstancias. bueno, al menos la alimentación, no creo que Inés tuviera cómo alimentar a la bebé. Exacto, entonces digo, Bueno, qué pena, pero funciona, insisto, el momento del drama. sí. Podremos sentir por un momento un alivio de, mira, Inés ya encontró paz de nuevo dentro de su trastorno, pero ella encontró algo que le da sentido. Ujú. Finalmente ella sobrevivió a todo esto por una ilusión, esa ilusión totalmente disparatada, pero a ella le da la fuerza. Sin embargo, como bien dices, bueno, pensando a plazo mediano, ¿qué alivio va a sentir cuando no la pueda realmente pues criar o sustentar? Entonces vemos que no es una solución al conflicto, es una vez más una prolongación quizá, ¿no? De esta condena que ya trae encima. Perdió a su familia y ahora lo que le queda es la ilusión de la familia con el padre Lorenzo. Ujú. Pero de nuevo me encanta el semblante de Alicia, igual desafiante, igual así como una fiera, pero puede tener la ternura de acoger a la bebé, aunque ella está totalmente como preparada para enfrentarse a algo, a la bebé la cuida. Y vemos a su mamá, Inés, totalmente demacrada, totalmente abatida, pero igualmente la ternura que le inspira el niño, la pasión que tiene por una vida joven, creo yo que es lo que la distingue, ¿no? Ujú. Entonces, una vez más, insisto, Natalie Portman, magnífica interpretación de esos Ujú. dos papeles. Y ¿quieras tú mencionarles algo aquí, Wendy? Ahorita nos comenta lo Sí, de voy a buscar El la, Coloso de Goya. un segundo, voy a buscar la pintura que comentaba usted, Norma, de El Coloso de Goya, para entender aún más lo que nos había usted señalado. ¿Cuál será el Coloso de Goya? Puede ser este. Como no tengo el gusto de conocerlo, tengo que... Coloso, sí es correcto. Aquí está, permítanme ver si se deja abrir. ¿Te gustaban? Está perfecto. Un segundo, por favor. Y de nuevo le decimos a Norma, gracias por señalarnos esto. Vamos a compartirlo en un segundo. ¿Cómo aprendo yo, Sino definitivamente muy distinto el arte de pintar reyes, ¿verdad? Exacto. Y ponerlos todo muy colorido, todo muy con mucho esplendor, a pintar algo que está reflejando, como deseaba, lo que él veía, ¿no? De este mundo en un caos tremendo. Vamos a centrarla para que se vea bonita. Vaya. Me imagino que ver una pintura como esta en vivo debe ser sumamente impactante. Si verla aquí en la pantalla,
a mí pues sí como que me inspira cosas fuertes. El Coloso. El Coloso, veamos si encuentro el año. Ay, Pues entra Wiki. Ahí está. sí, vamos a ver, es que. Ay. Y parece que esto se pinta entre 1808 y 1812, precisamente el periodo que vemos en la segunda parte de la cinta. Vaya, pues sí es bastante, insisto yo, imponente, y pues así de pequeños somos como ciudadanos, ¿no? Ante un conflicto bélico, ante una intervención, ante una opresión, pues realmente somos pues meros instrumentos del destino, ¿no? Y yo diría, aquí no se, bueno, lo compararé yo en cierta forma con Saturno, aquí no se ve que esté devorando a los hijos, pero se sobreentiende que está encima de un pueblo, ¿no? De No, la sí, sociedad. exacto. Sino con esa proporción de tamaño, vaya, pues qué poder tenemos los humanos, ¿no? Ante la presencia de este ser. Vaya, pues sí, Goya tenía un entendimiento de la realidad bastante atinado. Gracias por mencionarlo y explicarnos esto, Norma. Muy útil, ¿verdad? Bueno, Así Gracias es. a ustedes. vaya, pues ya aprendí algo nuevo. Y vaya, y pues precisamente ya que llegan habían llegado los franceses, estaba muy contento el padre Lorenzo, que seguía gozando de todos los privilegios, y de pronto llegan los ingleses a expulsar a los franceses de España. Aparte era un padre de familia modelo, ¿no? Aparte, recuerdan que tenía su familia, su esposa, sus hijas, y era pues un tipo muy decente, ¿no? Muy considerado de su mujer. Y ahora que vimos la imagen del coloso de Goya, pues me imagino que ante esta presencia, me imagino que así reaccionaría la gente, ¿no? Con la misma desesperación que el padre Lorenzo cuando trata de huir y pues lo atrapan el pueblo. Ven que llegan los ingleses apoyando al pueblo español para expulsar a los franceses que llegaron a ocupar, y cuando huyen, precisamente, pues este hombre se cae del caballo, bueno, le disparan, como siempre digo, ¿qué culpa tienen los caballos? Ya cuando no puede huir y llega al pueblo español a arrestarlo, pues miren la cara, ya no tiene ese semblante como de burla, ¿no? Este semblante solemne, ya no tiene ningún estilo, vean cómo se rinde. Pareciera que del mustio que vimos en la primera parte de la película pasa como al revolucionario así es. y acaba así, ¿no? Pareciera que aquí lo que él está observando es el caballo tirado y al resto de sus compañeros que sí acaban huyendo. Esa desesperación con que él los mira, me suena que podría él estar contemplando al coloso de Goya ahí detrás de él. Exacto. Por eso se rinde con un semblante de absoluta sumisión. Y vean el gesto de angustia. Ya no lo vemos soberbio y burlón, como cuando condenó a los cardenales. Aquí lo vemos que, como decías, Wendy, el destino, el tiempo, o decías tú, Perla, perdón, el destino da la vuelta a las cosas y con el tiempo, pues te cobra lo que hiciste. Y aquí lo vemos que se sabe ya, pues totalmente a merced del pueblo que él había enfurecido. Y qué bonito que luego de esto, pues sí vemos justicia. Aquí lo vemos cuando lo está juzgando precisamente otra vez el Santo Oficio, que se reinstaura luego de que gracias a él. Gracias a sí mismo. Y lo que les compartimos es una imagen de la película que tiene este sombrero, que era el que denotaba la penitencia de los que habían deshonrado a la iglesia. Y lo que les compartimos junto a la imagen de la cinta son imágenes, vaya, de Goya mismo. Sí. Uno es un grabado y la otra es una pintura. Entonces podemos observar claramente que en el desarrollo de esta película sí contemplaron de cerca la obra de Goya y buscaron momentos de presentarnos el paralelismo entre lo que él había creado en vida y cómo se puede adaptar perfectamente a lo que vemos en pantalla de una historia contada a partir de sus experiencias. Entonces, fíjense qué bonito y qué... Y de hecho, Goya estudió en Italia, estudió pintura. Ah, sí. Ah, miren, tenía... Sí, de hecho, bueno, se supone que la familia de Goya eran vascos, igual que Martin Guerre. Ah, eran vascos. Oh. Bueno, digamos que tenían ascendencia de vascos. Ajá. Pero cuando llegan a España,
pues bueno, bueno, desde muy jovencito tiene como cierta habilidad para dibujar y su papá lo manda a Italia a estudiar pintura. Vaya. Pero también a lo largo de su producción de pinturas, sí tuvo mucha influencia del Bosco. Por eso es que estos personajes que vemos que dibujaba así como medio grotescos y así como medio personajes como de fantasía, tuvo indudablemente esa influencia del Bosco, ¿no? Vaya, o sea que sí, digamos, tuvo, y a la par, habiendo estado en Italia, también conoció muchas Sí, claro. otros, digamos, conflictos, otras realidades. Por lo tanto, cuando regresa, pues tiene este panorama muy amplio y, bueno, por lo mismo refleja en su obra, como decías tú, la amargura que le representaba a la humanidad, ¿no? En sus fases más terribles. Y, Perla, te escuchamos. Sí, esto que mencionan, pues es que también el Bosco era un gran denunciante de lo que ocurría en su época. O sea, los artistas tenían pues ese papel, ¿verdad?, de denuncia, a través de su obra artística. Ahí es donde podían como plasmar. Entonces también el Bosco, así que también hay una escena en la película, ¿no?, donde le están enseñando a este señor ya revolucionario, el tal Lorenzo, porque ya, o sea, llega ahí con el poder y todo, ya como revolucionario ilustrado. Y me acuerdo que lo pasean ahí por el Prado y está la obra del Bosco, El Jardín de las Delicias, y le están explicando algo, ¿no? Sí, que Y el Bosco también fue un gran denunciante, pues, de un montón de cosas. Sí, efectivamente, pues obviamente lo perturba porque como él ya tenía esta otra ideología, pues justo aquello que demostraba la obra del Bosco, pues hería la susceptibilidad de tan ilustrado personaje, ¿no? Tan distinguido el padre Lorenzo. Qué sabandija, ¿verdad? Terrible. Y hablando de la obra de Goya, cuando lo pasean en el burro, precisamente es una figura del burro, que lo pasean en la plaza, cuando lo van a ejecutar, esa imagen es de la cinta, que ahí va en el burro todo tambaleándose con el gorro y les compartimos precisamente un grabado de Goya que refleja la misma escena. Bueno, en el grabado es la quema de una bruja. Bueno, van vaya. a quemar a una bruja, ¿no? Pero bueno, es como el mismo escenario, ¿no? En la procesión y precisamente el sombrero que es la penitencia, y de hecho algo le sostiene el cuello, no recuerdo cómo se llama, pero es una pieza que le sostiene el cuello y los brazos. Como un grillete, ¿no? Es como un grillete que lo sostiene desde aquí. Y bueno, en efecto, en el grabado se observa, y aunque no es tan notorio, pero lo lleva en sí, en la cinta, el padre Lorenzo. Y bueno, de aquí yo sí aplaudí, ciertamente, vienen aquí, cuando va el padre Lorenzo, viene detrás de él los compañeros de la iglesia con la cruz, lo vienen invitando a que se arrepienta. Y ocurre que, bueno, ya cuando lo van a ejecutar, eso es lo que les compartimos a un costado de la imagen de Lorenzo. Esta es una imagen, sí, de la película. Aquí vemos efectivamente a Goya como cronista, capturando, digamos, el momento cuando está Lorenzo amarrado contra un poste y lo está él, pues, capturando, ¿no? Digamos que los últimos momentos de vida de Lorenzo, en la cinta Goya los captura. Y no recuerdo cómo le llaman a este mecanismo, pero es como es una pieza de metal que le aprietan aquí en el cuello y desde atrás se gira una tuerca y le rompen el cuello. Dentro de todo, siendo muy francos, es una muerte muy misericordiosa, porque muere al instante. Había más riesgo en la horca, porque en la horca podría suceder, o sucedía, vaya, que el peso, que el ángulo al caer o que se aventaran antes de la plataforma y que al momento que el nudo se tira, no siempre les rompía el cuello. Era muy feo porque morían asfixiados, es una desesperación terrible. Aquí, dentro de todo, los ilustrados franceses pues ocuparon este otro método que es infalible y es al momento de la presión, les rompe el cuello. Adelante, tío o tía, estamos con ustedes. Sí, me parece se llama garrota, puede ser. Sí, es correcto. Pues me recuerdo, sí. Sí, no sé si en español tengamos otro término, pero le llaman garrota o garrote con doble T.
Pero sí es una cosa que te presionan aquí y te rompe el cuello. Ujú. Entonces, dentro de todo, la verdad, considerando la villanía de este sujeto, creo yo que fueron muy blandos en su administración de justicia. Ujú. Yo lo hubiera, bueno, yo no estaba en el poder ciertamente, pero creo que sabe? o quizá en otra vida sí me tocó, pero yo creo que a una persona como él sí merecía ese castigo tan horrible cuando les amarraban cada extremo, cada brazo y cada pierna a un caballo y hacían que los caballos corrieran para Ouch. desmembrarlos. Es horrible, pero una persona como esta, como la conocimos en la cinta, la verdad, pues es el tipo de gente que creo yo que sí, a quien sí correspondía un castigo así. Pero bueno, él muere, dentro de todo, pues no le fue tan mal. Ciertamente, por fortuna, digo, no sé si fue el caso, hasta donde lo vemos aquí, a su familia no la atacan, hasta donde vimos en la cinta. Una vez más, digo, qué bueno, la esposa y los hijos no tenían la culpa, pero quien realmente sufre y lamenta el final de este hombre, pues es su enamorada, que me parece un final sumamente contundente. Es un final que, aunque siento paz, siento aliviada mi angustia y mi enojo, es un final a la vez muy amargo. Va el cuerpo de Lorenzo, lo llevan en esta carretilla, y la única persona que lo acompaña, la única persona que lo acompaña es Inés. ¿Recuerdan cuando está Lorenzo ahí en el burro y cuando está amarrado en el poste? Vemos incluso desde un balcón a Alicia, a su hija Alicia, pues ya aprendiendo de su padre, ¿verdad? Se volvió muy astuta y pues se coqueteó con un oficial británico y la vemos que ya no es parte Alicia del pueblo, ya era como de las compañeras, digamos, de los militares. Entonces, Alicia vio el espectáculo desde un palco, ya es una distinción. Y qué fuerte, ¿no? Ella lo ve como un mero espectáculo y mientras tanto, a nivel de la plaza en el suelo, está su mamá entre la gente gritándole a Lorenzo y en una parte se ve muy rápido, pero me parece delicioso el momento que está Inés ahí entre la gente y levanta a la bebé como para que su papá la vea, ¿no? Ujú. Ese momento a mí me parece de verdad tremendo. Ujú. Y vaya, me encanta este momento al final, que la última toma es cómo se va alejando el carro con el cadáver y va Inés sujetándole la mano y con su bebé. Ujú. Y vemos de repente que Goya la está mirando. Ujú. Y vemos a los niños alrededor. A mí eso me sugiere como si fueran moscas, Ujú. como si fueran las moscas que sobrevuelan un cuerpo putrefacto, ¿no? Ujú. Sin embargo, Inés va con la poca fuerza que le queda, porque vaya, está totalmente emancipada la mujer, emaciada, ella lo sigue. Yo no sé qué va a pasar con ella una vez que lleguen a donde van a quemar el cadáver. Yo no sé cómo va a reaccionar. Bueno, enterrarlo, ¿no? Lo van a enterrar o quemar, no sé, yo creo que no sé. Quién sabe, pero O bueno, sí. a los lobos, no sé a quién le sirva ese cadáver, ¿no? Pero pienso yo, Inés, esa paz que lleva en ese momento, en ese camino, ella lleva el alivio de que se reunió con la única familia que le queda, ¿no? Pues vaya, la gran fantasía que vive se va a acabar cuando pues el cadáver ya pase a otro estado. Y no sé francamente qué va a pasar con la pobre Inés. Lo triste es que al final, aunque hubo un poco de justicia, lo irónico es que al final lo que sobrevivió pues es el sistema corrupto, Ujú. porque se restableció a la monarquía española Ujú. y las costumbres, vaya, las mismas, el mismo estilo de vida, el santo oficio volvió a estar en vigor. Entonces, Inés fue solo una víctima que conocimos a partir de esta historia, pero nos dejan ver que este tipo de historias desafortunadamente eran comunes. Ujú. Y tristemente que la familia de Inés durante este periodo de transición cayó. Ellos eran del privilegio, ciertamente, eran familia acomodada. Y bueno, llegaron los franceses, erradicaron eso en correspondencia con sus ideas de la Ilustración y de su Revolución Francesa. Sin embargo, al cabo de este periodo, vuelve a instaurarse. Entonces, lo que no sobrevivió fueron solo algunas familias, pero el sistema social es el mismo. No sobrevivió la familia de Inés, pero la aristocracia sobrevivió. Se le dio otra oportunidad. Ujú. Entonces,
Es una historia triste, intensa sin duda, y con momentos simpáticos, pero que no dejan de ser una burla a la gravedad de ese momento, ¿no? Tenías un rey que solo servía para reírse, ¿no? Solo servía para la vanidad. O sea, la máxima preocupación del rey eran sus pinturas, en tanto que el pueblo padecía todo esto, y ciertamente parece que era más poderosa la Inquisición que la propia corona, ¿verdad? Bueno, y vaya, pues eso fue nuestro comentario de la cinta. Si alguien de ustedes quisiera expresarnos su opinión, nos es muy valiosa. A mí me gusta mucho la película, a ti también, ¿verdad, Wendy? Pero si alguien de ustedes, al igual que las personas que les comentaba que habían en sus reseñas señalado varias cosas que no les gustaron, si a alguien de ustedes no les agradó algo, igualmente es muy bienvenida su aportación. Por aquí vemos, Tere, la oímos, por favor, si gusta. No es que no me haya agradado, o un comentario más. A mí me parece, siempre me ha parecido excelente la actuación de Javier Bardem, el padre Lorenzo. Para mí, actualmente es el mejor actor que tiene España, y yo les recomiendo muchísimo la película El Buen Patrón. Ha tenido muchísimos premios, tanto en España, en Estados Unidos, el Oscar, el Goya. Se la recomiendo muchísimo. Muy buena película. La actuación de él, así como en esta película, es excelente su actuación. Para mí es de todos, claro, aparte también de Goya, que es una excelente actuación. No sé quién sea el actor, tiene un apellido como alemán, algo así, pero Javier Bardem sobresale. Gracias por el dato, Tere. Voy a buscar el dato. Comentabas tú, Wendy, hace ratito que este señor, el actor que representa a Goya era sueco. Es un actor sueco, vaya. Yo no lo conocía, no, salvo a esta muchacha Natalie Portman, no conocía a los demás, pero coincido con usted, este hombre en el papel del padre Lorenzo es extraordinario, es detestable, pero precisamente porque está muy bien caracterizado, el señor lo hizo muy bien. No conozco la que nos señaló usted, pero me permito compartirla, el póster, voy a buscarla. Y Normita, ¿quería usted comentar algo? ¿La escuchamos también? ¿O No, maestro, gracias, no. Álvaro. Disculpa, Álvaro, adelante, te oímos también. Sí, bueno, sí, aparte de Javier Bardem, que sí es un actorazo, claro, Natalie Portman, que desde pequeña es maravillosa actriz, y el actor de Goya, que sí, yo también no sé pronunciar su nombre, es sueco, y yo lo conozco porque, así como interpretó a Goya, interpretó al padre Merrin en El Exorcista, en la precuela, en ambas porque tuvo dos versiones, El Exorcista al inicio, y es él, y hasta en Mamma Mía, que es una comedia de canto, de musical, sí, también sale, es un magnífico actor, a mí me encanta. O sea, los tres actores pues, magníficos, ya por verlos a los tres, la película es maravillosa, es como un duelo, ¿no? Ahí de actores, de actuación. Vaya, gracias por la ficha. Yo ando bien perdido con todos estos talentos, pero esa es la que tenemos de momento compartida, es la que nos señalaba usted, Tere, de El Buen Patrón. Definitivamente me cayó tan bien este hombre que me interesó conocer algo más con él. Es el esposo de esta, ¿cómo se llama? Penélope Cruz. Vaya, ella sí la conozco, pero no tenía idea de lo que aprende uno, ¿eh? Y vamos a compartir ahora una imagen, ya que lo señalaste, Álvaro, me llamó la atención. También he de admitir que entre las cosas que no he visto y que la verdad no puedo prometer que me voy a poner al corriente porque me asustan, son las películas del Exorcista, pero ciertamente creo yo, ya que lo señalas, ya lo encontramos, les compartimos el rostro. Es este señor, insisto que no recuerdo su nombre, pero sí, me imagino que le queda perfecto el papel, tiene mucho porte y sí me lo imagino participando en una cinta de esta, como de este tipo. La de Mamma Mía, la ubico, no la he visto, me atrae un poco y me resulta bastante peculiar que a este hombre que lo imagine en papeles oscuros, no me lo imagino en una comedia ligera, pero sin duda le voy a dar la oportunidad. Porque, vaya, magnífico.
igual si algún día veo la del Exorcista, de inmediato voy a ver la de Mamma Mía para compensar. Exacto. Yo me espanto mucho, Sí. pero Es 5 minutos de una y 5 de otra, ya si te la llevas. sí, ¿verdad? Para aguantar. Bueno, y hablando bueno, gracias de nuevo por la información sobre este gran elenco. Yo lo único que puedo recomendar a propósito de la Revolución Francesa, que es algo muy feo, hace poquito me topé por casualidad y recién acabé un libro que amé intensamente, que es este libro, se llama Scaramouche, y curiosamente es de un autor italiano, de origen italiano, Rafael Sabatini, que según me entero, el señor aprendió, creo que 5 idiomas, y luego aprendió muy bien, entre otras cosas, fue traductor y escribió en inglés. Él es un autor que murió a mediados del siglo XX, pero esta historia suya se llama Scaramouche, es una novela publicada a principios creo que de 1920 y algo, 1921. Es la historia precisamente de un muchacho joven que se transcurre toda la historia durante la Revolución Francesa en Francia. Los mismos años que vimos con la película de Goya, en este caso son los mismos años que nos presenta la novela de un muchacho joven que es abogado y se vuelve un activista en contra de la monarquía, y por lo tanto lo tiene que huir porque lo persiguen y se esconde precisamente como un grupo de teatro itinerante, que son un grupo de teatro que están reviviendo lo que llamaban comedia del arte, que es este teatro de origen italiano, y tienen varios personajes que son como los personajes fijos y hacen como obras improvisadas. Uno de los personajes de esta comedia del arte italiana se llama Scaramouche, que es un muchacho joven que es como muy astuto y muy intrigoso, muy divertido. El caso es que la novela la amé intensamente, tiene unos discursos maravillosos, una prosa exquisita, y nos deja ver de cerca precisamente el conflicto de Francia durante la Revolución. Entonces es un buen complemento por si alguien le llamó la atención, como a mí finalmente me atrajo este periodo de la historia. Y escuchamos a Tere, adelante si gusta, por favor. También hay una película antiquísima, de las clásicas, considerada de las clásicas, Scaramouche. Yo la acabo de comprar hace poco, creo que el actor es de Robert Taylor, creo. Sí, curiosamente, siempre alguien conoce esto, qué bonito. Sí, en efecto, una adaptación del 52, la cual tengo ahí pendiente, que acabé tan fascinado con la novela que la quiero ver, y ya si resulta, igual le podremos incluir. Sí, es correcto, el actor es este señor que señala usted, Tere, y yo tengo una ilusión inmensa por verla porque me encantó la cinta. Y este autor, Sabatini, a la vez... ¿Mande? El libro te encantó. Amé el libro, amé la novela, por lo tanto tengo la ilusión de ver la adaptación porque no puedo más, necesito más de Scaramouche. Y este señor Sabatini también fue muy famoso, a la par de esta historia. Tuvo varias historias de piratas, varias de las cuales se adaptaron al cine y hemos visto algunas, nos han gustado mucho. Y como dato curioso, el señor era un historiador muy serio. Él tiene una biografía de un tal Torquemada. Precisamente Torquemada fue un inquisidor. Tiene una biografía de él que se llama Torquemada y la Inquisición. Parece que es un texto como muy definitivo que aborda precisamente el desarrollo de esta bonita institución, y tiene también una biografía que es muy respetada en los círculos de estudiosos, una biografía de César Borgia. Entonces parece que Sabatini precisamente se especializó mucho en la Revolución Francesa y en la Italia renacentista. Yo ahorita estoy leyendo otro libro del mismo Sabatini y voy a seguir con un tercero que tiene que ver precisamente que se desarrolla en Venecia, tiene que ver precisamente con una facción de italianos que estaban oponiéndose a Napoleón. Entonces, a raíz de esta cinta que vimos, de Los Fantasmas de Goya, coincide que conocí a Sabatini y ya me interesó ahora indagar con estas cosas, pero ahí les platicaré. Tere, la oímos, adelante. Estoy viendo que la película Scaramouche es de 1952 y la filmó Stuart Granger, Mel Ferrer y Janet Leigh. Ok, es que me suena el nombre que mencionó usted, Roger. El actor Taylor, ¿no? Me suena de otra producción, es que... Será cosa de verla, a ver. Me suena el actor. Tengo alguna película con él porque de repente sí busco películas como de la misma generación
Creo y que de repente los confundo, pero creo que una película de él es El puente de Waterloo, de Robert Taylor. ok, sí, entonces, vaya, son como contemporáneas, vale. Ujú. Pero vaya, ya tendré oportunidad de conocer también a estos señores que sin duda puede que me impacten igual que estos más modernos, ¿verdad? Ujú. Muy bien. ¿Y qué más teníamos, güey? ¿Tienes Pues tú no algún sé si otro? tengan algún comentario sobre la película o alguna recomendación. ¿Alguna queja contra los franceses? No, no, no. En Francia, como en cualquier lugar, hay gente bien valiosa, hay gente inocente, y las cosas feas que hacen luego los gobernantes no tienen que reflejar al pueblo. Ujú. Pero Maestro, sí, Norma, adelante. perdón, creo que de hecho, a reserva de confirmar, Carlos IV no era español, era francés y María Luisa, se llamaba su esposa, era italiana. También por eso el pueblo estaba tan en contra de ellos. Con razón. Gracias por el... Cierto, creo que sí lo mencionaban por ahí en la cinta, ¿no? Me parece que sí. Pero sí tiene razón, Norma, y gracias por el dato. Precisamente estas son las cosas que contribuyen a entender mucho el contexto del momento, ¿no? Ujú. Que no iban a aceptar fácilmente a dos monarcas, vaya, que no, Extranjeros. cada uno de los cuales proveniente de otro lugar, ¿verdad? Vaya. Sí, es muy interesante todo esto. Estas grandes intrigas políticas de la historia son maravillosas. Qué pena que los pueblos hayan padecido por ello, pero bueno, dentro de todo ha sido parte del desarrollo de nuestra modernidad, ¿no? Ujú. Así que estamos hoy aquí como somos, en parte por los conflictos que se libraron en otro momento. Así que, pues qué pena por los caídos y un aplauso por los valientes. Y adelante, Tere, si gusta usted. Creo que no se habló acerca de la sordera de Goya. Él tuvo un problema neurológico y que en esos tiempos sí lo atendieron, lo vieron y fue muy controversial su diagnóstico. Pensaban que podía haberse meningitis por sífilis o por una enfermedad autoinmune que le provocó como secuela. Él tenía como síntomas las alucinaciones que se traducen en muchos de sus pinturas. Esas alucinaciones que él tenía dificultad para la marcha, caminaba, es decir, se iba para un lado, eso se llama ataxia, y se empezó a quedar sordo, alteraciones visuales con esas alucinaciones que tenía. Y salió de eso, pero le quedó la secuela, la gravísima, pues sordera, que fue instalándose poco a poco y fue total. Y a tan temprana edad, a los 40 y tantos años, 46, pues fue realmente desastroso para él, porque pues vivió muchos años más todavía y sordo. Así es. Claro, a Beethoven también le pasó lo mismo, pero más joven a Beethoven que a Goya. Eso y hasta la fecha hay en Estados Unidos, creo que en Maryland, unas conferencias en las cuales hablan, es decir, el Congreso es sobre neurología y le piden a quien quiera hablar sobre una enfermedad de alguna gente conocida, del pintor, músico, escultor de la antigüedad, es decir, que ya haya muerte y que haya duda o no se sepa las causas de la muerte. Entonces, en una de esas conferencias, de esos congresos, hablaron sobre Goya, de su sordera, y ahí fueron muchas teorías las que trataban de explicar la enfermedad, pero pues la medicina no estaba tan avanzada como ahora, porque pues ahora se hubiera mejorado pues con un implante coclear, por ejemplo, en la actualidad, pero pues en aquella época pues no. Es todo. Gracias, Tere. Pues sí, qué pena que le tocó esto. Él como un artista, pues ciertamente sus sentidos eran su principal fuente, ¿no? Claro. Para inspirarse. Y aún así, pues sí, vaya mucho mérito que, pese a que tuvo estas dificultades,
pues continuó activo, ¿no? Ujú. Y vaya, pues sí llegó a una edad avanzada, así que pues sobrevivió a muchas desgracias y sobre todo pues sobrevivió a esta época, Ajá. estando él tan de cerca de estas figuras que son las que cayeron, figuras que provocaron mucho de este gran conflicto, pero él pues llegó muy adelante y por fortuna pues su obra queda ahí como testimonio, ¿no? de aquello que Ujú. tuvo la oportunidad de vivir y que pues nos deja a la vez para conocer un poco, ¿no? Ujú. Pues esto fue Los Fantasmas de Goya, película del 2006, Ujú. y la siguiente cinta, Gwen, que tenemos programada para este ciclo, a la cual están todos invitados a participar, es esta cinta, algo más moderno, algo distinto a lo que tratamos en esta ocasión y la anterior. Esta cinta es del 2010, me parece, 2011, se llamó 127 horas, está basada en un hecho de la vida real. Por fortuna no es un hecho que implique ocupación extranjera, no es ningún evento en el que intervengan armas de fuego, no hay violencia, es un mero accidente, es una cinta moderna, es un muchacho que anda en una bicicleta de montaña y da un paseo por una zona divina en Colorado, Estados Unidos, me parece que es, en una zona de rocas, y él está muy contento por ahí, sufre un pequeño accidente, queda Ya no se atrapado. las cuentes, mejor que la vean. Bueno, Es la de James Franco, ¿verdad? sí, es correcto. Magnífica. Ay, la conoce Álvaro, qué bueno, siempre nos gusta que haya algún amigo en común, que nos cae muy bien el actor. Pues es una cinta distinta para quitarnos Otra forma de sobrevivencia. es otra forma de sobrevivencia, en este caso, vaya, pues es... Que por cierto ya no comentaste nada lo de la sobrevivencia en esta película. No, cómo no, comenté que lo que sobrevivió, desafortunadamente, en Los Fantasmas de Goya, sobrevivió el sistema corrupto, sobrevivió la... Ah, bueno, pero en el caso de los personajes, o sea, lo que tuvieron que hacer para sobrevivir. Ah, vaya, bueno, sí, era parte, sí. ¿Por qué me enredo tanto, güey? Entonces, ya que encontraste ese punto perdido, ¿podrías tú compartirlo? Bueno, en el caso de la sobrevivencia en esta película, pues creo que quisimos destacar que en el caso de Inés, Ah, sí. pues bueno, finalmente no sabemos todas las atrocidades, pero nos imaginamos las atrocidades que debió de haber padecido al interior del calabozo y quién sabe qué tuvo que hacer precisamente para continuar con vida, ¿no? O sea, se aferró a una idea, tal vez. Exacto, a lo mejor la idea de rescatar a su hija posiblemente fue su motivo para sobrevivir, ¿no? La fuerza que le dio. Sí, y en el caso de Lorenzo, pues sobrevivió pues porque finalmente fue cambiar de bando. sí, él para sobrevivir se volvió desleal, Ujú. tan fácil se entregaba a una causa como a una totalmente opuesta con tal de sobrevivir, porque él era el enemigo, Ujú. pero él mismo condenó a los cardenales cuando estuvo del lado de los franceses. Entonces sí vemos que para sobrevivir, pues el ser humano se las ingenia. En Así sí era sobrevivir a la Santa Inquisición, ¿no? Cualquiera en esa época. O sea, era sobrevivencia. Ujú. Totalmente. Y decíamos qué pena que la familia de Inés, pues, fue arrasada por los revolucionarios y, sin embargo, la clase social siguió ahí. Ujú. Adelante, Norma, si gusta, estamos con usted. Sí. Hablando de sobrevivencia, pues como dice Álvaro, Goya fue uno de los que sobrevivió, ya que tuvo varios juicios por la Inquisición, y del que recuerdo hubo uno por traición, y fue cuando se fue a Burdeos, como se autoexilió, digamos, ya que antes él había jurado lealtad a José Bonaparte, porque sí estaba de acuerdo con las ideas de la Revolución Francesa. O sea que también es un caso de sobrevivencia. Ujú. Gracias por el dato, Norma. Ahora que nos señala usted eso, tiene sentido cuando Goya confronta a Lorenzo, que Lorenzo le dice, bueno, que Lorenzo le responde a Goya, pues tú también eres como una prostituta, porque tú pintas para el que te paga y no distingues, ¿no? Y finalmente, pues sí, como dice usted, Norma, pues Goya aceptó a los franceses. Según leí, no sé el dato correcto, pero parece que después de que se liberan de Francia en España, que Goya fue como apadrinado por Wellington, de que estuvo el ejército inglés en España,
pues Goya también se pudo acercar y gozó, digamos, del favor, en este caso, de este militar extranjero. Y bueno, el arte no tiene patrón, ¿verdad? Pues Bueno, el caso es que sobrevivió, finalmente también tuvo que ser astuto y sobrevivió también como artista, porque a la par de que pintaba a los... Pues sí, porque se volvió el pintor de la corte, ¿no? Y era su forma de sobrevivir. Como comentaba Perla al principio, pues también si los pintores no tenían un mecenazgo, Claro. ¿cómo le hacían para sobrevivir, no? Y que nos deja ver, por cierto, en la cinta cuando está hablando con Lorenzo de su cuadro, que le pregunta a Goya a Lorenzo, ¿quiere que le pinte las manos? Y que le explica a Goya cuánto le iba a costar de más, que Lorenzo ya que hace los cálculos se las guarda, ¿no? Sin embargo, más adelante, cuando ya es Lorenzo parte del movimiento francés, que le dice a Goya, te voy a encargar una pintura con todos mis hijos. Y ahora sí, todos con las manos, ¿no? O sea, nos deja ver que el tipo llegó a un nivel de afluencia extremo derivado de estar de lamebotas. Entonces, su sobrevivencia, pues fue más allá de su creencia. Él creía en el confort, en tanto que un revolucionario, pues cree en su causa. Por eso se sacrifica. Y volvemos a Scaramouche, que es un ejemplo de sobrevivencia, que es un tipo muy astuto, que también tiene que saber quedar bien con uno y otro, y que de repente hay causas que no lo convencen, pero con tal de sobrevivir y de lograr su venganza, ahí va como sorteando. Entonces yo aprendí mucho hoy. Entonces recomendamos abiertamente la obra de Rafael Sabatini y los invitamos a acompañarnos la próxima sesión para platicar de esta cinta de 127 horas. ¿Verdad, Gwen? Ajá, una sobrevivencia muy peculiar. Pues sí, una sobrevivencia por accidente. Digo, en este caso, tanto en el caso de la cinta anterior de El juego más peligroso, como en el caso de Los fantasmas de Goya, es una sobrevivencia impuesta por la voluntad de algún imbécil, ¿no? Digo, porque yo pienso que hay que estar imbécil para ir a tanto ocupar otro país como someter a tu propio pueblo. En el caso de la cinta que vemos ahora, pues no hay esta figura maligna, hay un pequeño giro del destino y una vez más el instinto de sobrevivencia pues lleva a la gente a encontrar la manera. Entonces, eso vamos a comentar la siguiente ocasión. Es un enorme placer contar con ustedes, poder platicar, escucharlos, aprender, tomar notas, ¿verdad, Wendy? Así que, pues, si no tienen nada más, Wendy, podemos pasar. Ok, pues muchas gracias a todos por conectarse, por ver la película. Esperamos que puedan tener tiempito para ver la siguiente y se puedan conectar. Y ya nos estaremos viendo la próxima semana para comentarla, ¿no? Para comentar, igual en un ratito enviamos la invitación y pues estamos una vez más pues aquí comprometidos con la sobrevivencia de todos, ¿verdad? Así es. Y la sobrevivencia de películas antiguas también, Ajá. que es lo que vamos a seguir rescatando. Si quieren conocer la obra si conocer un poco más a fondo, si no la conocen, obviamente, la obra de Goya, pueden entrar a la página del Museo del Prado, y bueno, ahí pueden encontrar imágenes en altísima resolución de las obras que tienen exhibidas ahí. Y fichas. Y eso puede uno darse un paseo bien interesante por la página del museo. Digo, no hay como estar en el museo en vivo, ¿no? Pero bueno, ahí mientras no vayamos, pues podemos verlo por ahí. Por ahí. También en el Museo del Met de Nueva York también tienen algunas de sus obras. Y bueno, siempre Internet nos acerca. Nos acerca, claro. Nos acerca, ¿no? Entonces es bien interesante. Pues el Internet finalmente es una herramienta de sobrevivencia. También. Y finalmente esta grabación también es una sobrevivencia, ¿no? De una convivencia que quedó en su momento, pero está disponible para la consulta de futuros estudiosos, ¿verdad? Bueno, estudiosos curiosos, es muy ameno platicar con ustedes y confiamos en que haya público en otro momento que descubra, así como yo descubrí a Goya y descubrí a estos actores, habrá quien descubra este grupo y diga qué simpático, ¿no? Así es. Equipo. Así es. En fin. Pues les deseamos una excelente semana. Gracias, Tere. Gracias, Álvaro. Gracias, Perla. Gracias, Norma. Gracias, tío Gualtiero. Gracias, tío Yolanda. Gracias, Maritza. Gracias, Wendy. Gracias a ti por preparar siempre la sesión. Encantados. Excelente semana y pues hasta muy pronto. Gracias. Buena semana. Gracias.